Saludos, mi nombre es Daniel Kokemper y esta es la lección 6 del curso Circuitos en Corriente Alterna de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema potencia instantánea y promedio en corriente alterna. Comencemos. Anteriormente le dedicamos esfuerzo a aprender a analizar circuitos en estado sinusoidal y obtener valores de tensión y corriente. El análisis de potencia es muy importante ya que nos permite saber la viabilidad de un sistema y exceder las especificaciones de potencia de un dispositivo pues puede dañarlo y también dependiendo de la aplicación van a haber ciertas limitaciones. Por ejemplo, ¿qué tal si queremos hacer un sistema de monitoreo en el bosque donde no tenemos a mano un toma corriente de donde sacar electricidad, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tener que hacer ahí tal vez algo alterno, un panel solar y entonces, bueno, hay que ver cuánta potencia consume el circuito, cuánto podemos generar. Entonces, bueno, si hay que aumentar, si hay que aumentar, ¿cómo se llama? La capacidad de la fuente o reducir las necesidades del circuito, que vean que en general, bueno, la potencia es un tema importante. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el módulo 1, bueno, el capítulo 1, que es de potencia instantánea. Que le vamos a llamar a P de T, y bueno, esto es una P minúscula. P de T va a ser la potencia instantánea. Absorbida por un elemento. Que vean que puede ser un componente, puede ser un circuito. Y este es el producto de tensión por corriente. Tensión por corriente. Y estos son instantáneos también. Entonces, bueno, ¿a qué nos referimos con instantáneo? Referente a un instante t particular. Entonces, si tenemos alguna función v de t variante en el tiempo y tenemos su corriente, pues la multiplicación de ambas y lo que nos dé esa función matemática pues va a ser la forma de la potencia instantánea y la vamos a evaluar en t. Entonces vean que la potencia instantánea tiene significado para un instante t particular. Entonces, bueno, podemos evaluar la potencia instantánea en t igual 0, en t igual 1, un milisegundo, lo que sea. Entonces, bueno, pongámosle forma a estas señales. Entonces, sea v de t igual a Vm, una amplitud, coseno de omega t más zeta v. Y tenemos una corriente que va a ser igual a Im coseno de omega t más, pongámosle aquí zeta i. Que vean que esto es pura notación. Aquí podemos usar solamente zeta y phi, o zeta v y zeta i, no sé, cualquiera de las dos. Es lo mismo. La cuestión es ser consistentes y entendernos bien. Entonces, tenemos que P de t, la potencia instantánea, va a ser V de t por I de t. Esto va a ser igual a Vm por Im coseno de omega t más zeta v por coseno de omega t más zeta i.
que entonces aquí vale la pena y bueno, vamos a estar necesitando en varios momentos durante el curso identidades trigonométricas, ya que estamos tratando con funciones trigonométricas, ¿verdad? Coseno de A por coseno de B, esto es igual a 1/2 coseno de A más B por coseno de A menos B. Entonces, bueno, veamos que en este caso A va a ser igual a omega t más zeta v y B va a ser igual a omega t más zeta i. Entonces esto va a ser igual a 1/2 por las amplitudes Vm y m y que aquí esto es un más bien. Esto no es un por, es un más. Entonces aquí, bueno, podemos sacar a factor común, bueno, estas amplitudes justamente, 1/2. Y este 1/2 también está, lo voy a poner de este lado. O sea, el medio multiplica a cada elemento, a cada coseno. Entonces, bueno, aquí sacamos a factor común Vm por Im medios y nos va a quedar coseno de, aquí adentro, A más B. Bueno, pongamos primero A menos B, que sería omega t más zeta v menos omega t menos zeta i. Entonces el omega t se nos va y nos queda zeta v menos zeta i. Más coseno de, ahora sí, A más B. Omega t más zeta v más omega t más zeta i. Entonces nos queda 2 veces omega t más zeta v más zeta i. Y nos queda así de esta manera. Y bueno, por el momento, esa expresión. Una pregunta, ¿esto es constante o es variable? Vamos uno por uno. ¿Quién me dice si esto es constante o variable? Ese es constante. Constante. Vean que zeta v y zeta i son ángulos, son números, y su diferencia nos va a dar un número, 30 grados, coseno de 30, esto es una constante. Y vean que esta parte es variable o dependiente del tiempo. Y notamos estas dos componentes en la expresión de la potencia instantánea. Entonces veamos que P de T tiene dos componentes. Tiene una parte constante que lo vamos a poder ver como un offset. Bueno, si recuerdan la palabra offset en el contexto del laboratorio, tal vez tenemos una fuente de señales y el offset, si generamos una señal senoidal, el offset básicamente nos tira hacia arriba o hacia abajo verticalmente la señal, ¿verdad? Es como sumarle, eso es como una componente CD, básicamente. Es como sumarle una componente CD a una señal variante, bueno, justamente. Y tenemos aquí la parte variante, que tenemos estas dos componentes de la potencia instantánea. Ok, ahora veámoslo veámoslo, bueno, gráficamente. Tenemos aquí coseno de 2 omega t. Entonces vean que vamos a tener una sinusoidal del doble de la frecuencia original. Ajá, entonces bueno, aquí vamos a tener el tiempo y por aquí vamos a tener potencia instantánea. Recuerden siempre etiquetar bien los ejes. Entonces, ok, aquí hay que dibujar alguna componente sinusoidal, pero también, bueno, quiero dibujar, dibujémoslo por acá, que aquí voy a tirar una línea discontinua. Que voy a tirar otra por acá.
Ok, entonces, la altura que hay de aquí a este punto medio, esto va a ser un medio Vm y m coseno de zeta v menos zeta i. Vean que este va a ser el offset. Es como si tuviéramos la señal centrada en 0 en el eje horizontal y simplemente le sumamos 5 voltios. Entonces vean cómo esa señal se sube hacia arriba, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tener que esta otra amplitud va a ser justamente la amplitud de la cosenoidal, que va a ser un medio Vm y m. Que vean que coseno de un ángulo siempre da entre 1 y -1, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos esta amplitud, un medio Vm y m, y por aquí vamos a tener la señal variante en el tiempo. Entonces, bueno, aquí intentemos dibujar una sinusoidal aquí de manera aproximada. Ajá. Entonces, bueno, esta función en verde, y voy a poner aquí esta línea, voy a poner que esto es P de t, la potencia instantánea. Que bueno, vean, siempre me gusta decirles en todos los cursos, hay que ser rigurosos con los gráficos y si van a presentar un laboratorio, un informe, un paper o una tesis, todo tiene que ir muy bien marcado, los ejes, las unidades, aquí podemos ponerle watts, aquí las unidades pueden ir en milisegundos o en segundos. Y si tenemos varias curvas, podemos tener ahí un recuadro arriba a la derecha donde indiquemos cuál línea es cuál. Entonces vean que todo tiene que ir muy bien indicado. Es la rigurosidad que van a tener que eventualmente hacer algún día, ya cuando lleguen a tesis o incluso, bueno, si alguno termina trabajando en una publicación, algo así. Entonces vean que dibujar todo muy claro es importante. Ok, entonces el nivel constante vimos que depende de las amplitudes y fases de Vt y de Idt. Que lo voy a apuntar acá. Ok, observaciones. El nivel constante, o pongámosle aquí un nivel CD, depende de las amplitudes, en este caso Vm e Im, y de las fases, zeta V y zeta I. Que la otra parte es sinusoidal. La otra componente es sinusoidal. Y tiene un omega sub p de potencia igual a 2 omega, o sea, dos veces la frecuencia de entrada, o bien el periodo va a ser igual a t medios. Que el periodo va a ser igual a t medios. Que vean que la potencia instantánea P de t puede ser positiva o negativa. Que bien, vean, aquí lo dibujé. Podemos tener una parte negativa. Entonces, bueno, ¿cuál es la interpretación de una potencia positiva y una potencia negativa? Entonces, la potencia positiva nos indica que se absorbe es con V o con B. Siempre hago la misma pregunta todos los semestres. ¿Cómo es? B. Con B. Ok, se absorbe potencia. Y si es negativa, se devuelve potencia o se entrega.
Esto funciona para, bueno, para componentes reactivos. O sistemas, bueno, o circuitos tal vez activos, o sea, que están entregando potencia. Vean que un elemento pasivo no puede dar, bueno, en general, potencia. Vamos a ver más adelante un detalle de este enunciado. Entonces, bueno, en general, la potencia positiva es que el elemento la está absorbiendo y negativa la está devolviendo. Así simple. Vean que la potencia instantánea es difícil de medir, o sea, midamos la potencia de, no sé, de una señal variante en 5.7 milisegundos o no sé, cualquier tiempo arbitrario, vean que eso es muy difícil de realizar. Entonces, la potencia instantánea, ¿para qué nos va a servir? Sirve más que todo para determinar valores pico. En un corto intervalo de tiempo. Que más adelante en otros cursos, bueno, más que todo los que tienen que ver con transistores o diodos, o incluso, bueno, en electrónica de potencia, van a ver que un dispositivo puede tolerar cierta potencia en promedio y puede tolerar ciertos picos que van a ser mucho mayores, pero por un corto periodo de tiempo. Entonces, bueno, estos picos usualmente son mayores al promedio que pueden aguantar. Entonces, ok, podemos aguantar un poquito más, pero solamente por un pequeño periodo de tiempo. Entonces, eso tiene que ver más que todo con los ratings de los componentes y bueno, para hacer nuestros diseños de tal manera que la circuitería no se dañe, ¿verdad? Que, entonces, bueno, la dificultad que tiene la potencia instantánea es que es difícil de medir en cualquier instante del tiempo. Para esto es más sencillo interpretar la potencia promedio o el concepto de potencia promedio. Ok, bueno, eso es todo lo que necesitamos saber respecto a potencia instantánea. Simplemente la multiplicación de la forma de tensión y corriente. Es una señal variante en el tiempo. Vamos a ver que, bueno, vemos aquí que tiene este valor, que justamente ese es el valor promedio. Vamos a verlo ahorita. Este valor de offset. Y entonces, bueno, su interpretación es más difícil por lo difícil que es obtener una lectura de una potencia en un instante muy particular, al menos tal vez teniendo el circuito ya funcionando en caliente, ¿verdad? En una simulación, obviamente, podemos decir, en cualquier instante de tiempo podemos ver cómo se está comportando, pero bueno, para esto necesitamos un medio computacional. Okay, entonces, ahora la sección 2.2 es potencia. Potencia promedio. ¿Alguna pregunta respecto a la anterior? Ok. Que la potencia promedio, medida en watts, la instantánea también se mide en watts. Más adelante vamos a ver que hay otras formas de, de medir potencia, bueno, de expresar más bien en unidades, y no solamente en watts. La potencia promedio medida en watts es el promedio de la potencia instantánea en un intervalo de tiempo. ¿No les ha pasado que se topan con gente que dicen intervalo? Como si esto fuera así, intervalo. No sé por qué dicen intervalo, es intervalo.
Ok, entonces la potencia promedio la vamos a expresar como una P mayúscula. Y vean que no depende del tiempo. Esto va a ser igual a la integral. Bueno, aquí va a haber, aquí hay algo. La integral de un t sub 1 a un t sub 2 de la potencia instantánea de t. Y aquí abajo lo que vamos a tener es 1 entre el intervalo de tiempo. Que esta es la forma, bueno, una forma muy general de potencia promedio. Y vamos aquí a poner que se mide en watts. Vean que esto no es una función del tiempo, esto es un número. Ok, esta es la forma más general para señales variantes bueno, para señales periódicas o no periódicas. Para señales periódicas en particular, nos interesa pues analizar la señal sinusoidal, es con la que estamos tratando en este momento. Para señales periódicas se cumple, creo que esto lo habíamos visto en las primeras lecciones, ¿verdad? La periodicidad se puede expresar de esta manera. Si una función f de t es igual a la función evaluada en ese t más un periodo t mayúscula, esto indica que es una señal periódica. O sea, la señal se repite a sí misma cada t mayúscula tiempo o segundos. Para ese caso particular, P va a ser igual a 1 entre T, que es el periodo. Vean que T2 menos T1, donde quiera que lo pongamos, donde quiera que comencemos, un periodo después nos vamos a topar con el mismo punto en la señal. Entonces, verdaderamente no importa a partir de dónde comenzamos a medir. Que la forma más general es ponerle aquí un t sub 0, que es el tiempo de inicio, y aquí le ponemos un t sub 0 más t mayúscula, que es el periodo. Entonces vean que como les digo, t sub 0 puede ser cualquier punto, que un periodo después nos vamos a encontrar con el mismo punto de p de t de t. Y la forma, no sé, más simplificada es hacerlo a partir de 0 a un periodo. Entonces vean que cuando evaluemos esta integral, vamos a evaluar en 0, que se nos va a eliminar la mayoría de cosas, y vamos a evaluar en T mayúscula. Y vean que aquí tenemos un T mayúscula, entonces ahí se nos va a eliminar y nos va a quedar ahí alguna expresión. Entonces vean que podemos evaluar integrales en términos del periodo de T mayúscula. Vean que T mayúscula es una constante, no es una variable. Entonces nos puede quedar en términos de T mayúscula. Entonces vean que la potencia promedio se calcula integrando la potencia durante cualquier intervalo que sea de un periodo de longitud dividido entre el periodo. Vean que aquí también podemos evaluar de 2t y aquí 2t, o sea, podemos evaluarlo en el periodo de tiempo que queramos, pero hay que hacer concordes aquí en que vamos a dividir entre la misma cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora hagamos un cálculo de la potencia promedio de acuerdo a lo que tenemos. Esto va a ser 1 entre t, el periodo, por la integral que va de 0 a t de un medio Vm y m coseno de zeta v menos zeta i de t, más 1 entre t, la integral que va de 0 a t de un medio. Vean que aquí me estoy saltando un paso, aquí pude haber puesto una sola integral y pongo la suma de la parte constante y la parte variable, pero bueno, aquí lo estoy ya separando en dos integrales individuales. Por integral de 0 a t de un medio, Vm y m. Y aquí voy a tener coseno de 2 omega t más zeta v más zeta i.
¿Cómo es la integral de un coseno o de un seno sobre un periodo? ¿Cuánto da la integral de un coseno sobre un periodo? ¿Cuál era la interpretación de una integral? Era el área bajo la curva. ¿Y cómo es la forma de una señal sinusoidal? ¿Cuánto nos va a dar esa integral? ¿Alguien? Cero. Cero. Correcto. Que vean que bueno, ejemplifiquémoslo acá. Que tenemos aquí el eje. Entonces, bueno, tenemos la parte positiva y tenemos la parte negativa. Entonces vean que son simétricas, entonces la integral, o sea, la integral de esto es cero. Entonces esto que está acá se nos va a hacer cero, esta integral, y sencillamente nos va a quedar por acá, bueno, 1 entre 2t por la integral, bueno, pongámosle, saquemos, bueno, para hacer, sí, un poco, para no saltarme todos los pasos, pongamos aquí Vm y m entre 2t mayúscula. Vean que ese coseno es constante, entonces vamos a tener aquí coseno de zeta v menos zeta i por la integral de 0 a t de t. Vean que esta integral es t mayúscula. Bueno, porque queda, lo voy a poner aquí entre paréntesis en caso de que no lo vean, porque esto nos da la integral de t evaluada de 0 a t mayúscula, que es t mayúscula menos 0, que es igual a t. Entonces vean cómo se me cancela este t con este t de abajo. Se cancelan. Y ya con eso nos queda que la potencia promedio, va a ser 1/2 Vm y m coseno de zeta v menos zeta i. Que esta es la expresión final ya para la potencia promedio. Y vean que justamente, si revisan sus notas y si hicieron el dibujo, vean que esta es el valor offset, el valor de offset o el valor CD de la componente de la potencia instantánea, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es potencia promedio. Para señal sinusoidal. Vean que no importa si es seno o coseno, un seno es un coseno desfasado, es lo mismo, y viceversa. Vean adicionalmente que coseno de zeta v menos zeta i es igual a coseno de zeta i menos zeta v. Que eso por la identidad trigonométrica, que coseno de zeta es igual a coseno de menos zeta. Entonces, bueno, ahí podemos sacar un factor común de negativo, bueno, darle vuelta, como sea. Vean, o sea, podemos sacar zeta v menos zeta i o zeta i menos zeta v. Lo que importa aquí es la diferencia de fase entre zeta v y zeta i. Y nuevamente, no importa si es negativa, tal vez zeta v menos zeta i nos da 30, pero zeta i menos zeta v nos da menos 30, ya vimos que el coseno va a dar igual. Coseno de un número o su negativo es el mismo. Entonces vean que únicamente nos interesa la fase relativa, o la diferencia de fase relativa entre la tensión y la corriente. Vean que la potencia promedio también puede expresarse en forma fasorial.
Ok, tenemos aquí V es igual a Vm en ángulo de zeta V y la corriente es igual a Im en ángulo de zeta I. ¿Qué pasa si yo hago un medio Vm, no, un medio V fasor por I fasor? Esto nos da un medio Vm por Im en ángulo de zeta V más zeta I. Aquí, ¿qué hay de malo con esta expresión? A ver, ¿quién nota el detalle? ¿Qué hay de malo en esta expresión? Un medio Vm y M en ángulo de zeta V más zeta I. Pienso que tal vez el signo, ¿no? De los dos ángulos. Exactamente, nos está quedando zeta V más zeta I, pero aquí estamos viendo que esa potencia es un medio Vm y M por coseno de la diferencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para arreglarlo? O sea, esto nos debería dar, lo que deberíamos tener fasorialmente es un medio Vm y M en ángulo de zeta V menos zeta I. ¿Cómo arreglamos esta expresión para poder tener esto? ¿Qué hay que hacerle a esa expresión? Hay que conjugar I. Vean que si conjugamos I, nos queda ahora sí un medio de V por I fasor. Ahora sí, esto va a ser un medio Vm y M en ángulo de zeta V menos zeta I. Ahora sí. Entonces vean que fasorialmente hay que conjugar I, multiplicarlo por V y dividirlo entre 2 para poder obtener la forma, bueno, fasorial de la potencia promedio. Ok, también, bueno, vamos a tener, bueno, ahora podemos expresar esto de otra manera. Esto va a ser un medio, la parte real de V por I conjugado, que va a ser igual a un medio Vm y M coseno de zeta V menos zeta I. Que ya tenemos otra forma, otra expresión más general, tal vez para la potencia. Aquí, bueno, espero que ya para este momento se sientan cómodos utilizando esta expresión, parte real de esto que está acá. Entonces, bueno, para eso hagamos una pequeña acotación. ¿Qué implica un medio V por I conjugado? ¿Qué implica esto de manera exponencial compleja? Bueno, esto, el fasor, ya vimos que esto es Vm y M en ángulo de zeta V menos zeta I. ¿A qué equivale esto de manera exponencial compleja? Esto va a ser un medio Vm y M por E a la J zeta V menos zeta I más J. No, mentira. Que esa es la expresión en exponencial complejo que vemos que podríamos sacar como una suma de un seno y un coseno por medio de la identidad de Euler. Entonces, esto equivale a un medio Vm y M coseno de zeta V menos zeta I más J, un medio Vm y M seno de zeta V menos zeta I. Que vean que esto y esto, bueno, y con esto son términos equivalentes. Entonces, si a esto que está acá, yo le saco la parte real, si a esto yo le saco la parte real, voy a obtener justamente esto. Entonces, bueno, por eso es que aquí nos aparece parte real por acá. Que espero que
cada vez que vean parte real de algo y haga falta algún desarrollo en el medio, siempre piensen en esto, que de aquí sale. O sea, vamos a tener una componente real imaginaria que proviene de un exponencial complejo, que proviene de un fasor, y la parte real sencillamente nos va a dar, bueno, justamente la parte con coseno. ¿Qué, alguna pregunta hasta el momento? Ok, entonces ya vimos en resumen, la potencia promedio de dos señales sinusoidales va a ser un medio Vm y m coseno de la diferencia de fases. O podemos sacarlo fasorialmente multiplicando la tensión por la corriente conjugada, dividida entre 2. Ok, ahora evaluemos cómo es la potencia promedio en los componentes pasivos que tenemos. ¿Y cómo es la potencia promedio en un resistor? ¿Cómo es la diferencia de fase entre la tensión y corriente en un resistor? A ver, esto ya lo vimos la semana pasada. ¿Cómo es la relación de fases entre tensión y corriente en una resistencia? Están en fase. Están en fase. Significa que zeta V es igual a zeta I. Esto nos da un coseno de 0 y esto es igual a 1. Entonces significa que la potencia promedio en un resistor va a ser igual a 1/2 Vm por Im. Y de aquí podemos derivar algunas expresiones equivalentes. Esto es Im cuadrado por R, o es igual a 1/2 de Vm cuadrado entre R. Que vean que aquí estamos aplicando ley de Ohm, y esto equivale a 1/2 de la magnitud del fasor de corriente al cuadrado por R. Y esto equivale a 1/2 por la magnitud del fasor de tensión al cuadrado entre R. Que vean que justamente aquí Vm cuadrado equivale a la magnitud al cuadrado del fasor de tensión, y de la misma manera Im cuadrado equivale a la magnitud al cuadrado del fasor de corriente. Que aquí tenemos estas equivalencias. Entonces, bueno, aquí es bueno verificar siempre que V e I correspondan al resistor, ¿verdad? Que vean que tal vez en un problema o en un circuito pueden tener una expresión para tensión y otra para corriente, pero tal vez alguna no corresponde a lo que está pasando exactamente en el componente. Puede que la tensión sea, no sé, la suma del resistor más algo, entonces ya no es la tensión del resistor. Entonces, o sea, verifiquen exactamente qué es la tensión y corriente que pasan por el componente, exactamente. Ok, ahora cómo es la potencia promedio en elementos reactivos. Y por elementos reactivos me refiero a un capacitor o a un inductor. Recordemos que la diferencia de fase entre tensión y corriente en un inductor o en un capacitor va a ser igual a más o menos 90 grados. Y coseno de más o menos 90 grados me va a dar 0.
que significa que la potencia reactiva, y aquí le pongo una X de reactivo, va a ser 0. ¿Cuál es la conclusión de esto? Un elemento reactivo no consume potencia promedio. ¿Por qué? Porque lo que almacena de energía en un medio periodo lo devuelve al circuito en el otro medio periodo. Entonces, de manera neta, un componente reactivo tiene potencia promedio igual a 0. Vean que esto es algo conceptual muy importante que lo vamos a necesitar tal vez más adelante. Por ahí van a tener que sacar esa carta de ese criterio en algún problema. Y vean que en contraposición un resistor absorbe todo el tiempo. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? Que todo está muy sencillo, ¿verdad? Ok, la clase de hoy creo que es relativamente corta. Nos quedan 2 ejemplos nada más y ya con eso terminamos para quedar ya libres por el resto del viernes. Ok, resolvamos un par de problemas. Nos dicen sea v de t igual a 4 coseno de pi sextos t. Nos piden determinar la potencia promedio, P mayúscula, y P de t. Si, bueno, si se aplica esa tensión de 4 en ángulo de 0, vean que aquí estamos expresando esto como un fasor. Si esta tensión se aplica a una impedancia Z igual a 2 en ángulo de 60 ohms. Ok, este es el problema. Nos están dando una tensión y una impedancia. Nos piden calcular potencia promedio e instantánea. Entonces, bueno, vean que podemos calcular la corriente. Esto va a ser igual a tensión entre impedancia. Esto es igual a 4 en ángulo de 0 voltios entre 2 en ángulo de 60 ohms. Que vean que eso pueden resolverlo a mano. Es 4 entre 2 son 2. Y los ángulos se restan. Entonces es 0 menos 60. Nos da menos 60 amperios. Entonces, bueno, veamos de aquí que IM, IM es igual a 2 y zeta I es igual a menos 60. Y por el otro lado teníamos que VM era igual a 4 y zeta V es igual a 0. Que ya tenemos ahí los valores que necesitamos. Entonces, teníamos que la potencia promedio iba a ser igual a un medio VM IM por coseno de zeta V menos zeta I. Eso es igual a un medio. VM es 4 por IM es 2 por coseno de 0 menos 60. Eso es igual a, bueno, 4 por coseno de 60 grados. Y coseno de 60, esto nos da un medio. Con lo que la potencia promedio nos da igual a 2 watts. Que significa que al alimentar una impedancia de 2 en ángulo de menos 60 con una tensión de 4 en ángulo de 0, nos va a dar una potencia promedio de 2 watts. Vean que aquí esto podemos expresarlo como R más JX, y esto es una capacitancia porque el ángulo es negativo, ¿verdad? Entonces vean que esos 2 watts van a estar absorbidos por la parte resistiva. La potencia en el capacitor va a ser 0.
la potencia promedio. Y ahora nos falta encontrar la potencia instantánea. Entonces, bueno, teníamos que VDT era igual a, bueno, ya nos la dieron, 4 coseno de pi sextos t. Y de t iba a ser igual a 2 coseno de pi sextos, es la misma frecuencia, en ángulo de menos 60 grados, amperios, son voltios. Entonces, P de t, la potencia instantánea, va a ser igual a, bueno, 4 por 2 son 8, coseno de pi sextos t, por coseno de pi sextos t menos 60 grados. Entonces, con esto P de t nos va a quedar, bueno, vean que podemos desarrollar esto por la identidad trigonométrica, o podemos evaluarlo un poco más directo, bueno, como el resultado que teníamos anteriormente. Esto es, bueno, ya encontramos la potencia promedio va a ser igual a 2 más 4, que es Vm y m entre 2, por coseno de 2 veces la frecuencia, que en este caso es pi sextos, nos va a quedar pi tercios t, y nos va a quedar más cita v más cita i. Cita v es 0 y cita i es menos 60, entonces nos queda menos 60 grados, y esto es en watts. Y con eso ya quedamos con la respuesta. De aquí, bueno, quiero acotar que esto es la potencia promedio. ¿Alguna pregunta? Sí, bastante claro, bastante simple. Y para terminar, un último problema. Que vean que, bueno, ese ejemplo era muy sencillo y es poco probable que algo así aparezca en un examen. Usualmente vamos a tener que evaluar potencia en circuitos un poco más complejos. Entonces, bueno, veamos este circuito. Que aquí vamos a tener 10 en ángulo de 0 voltios. Aquí vamos a tener 20 en ángulo de 0 voltios. Este inductor va a ser J2. Esta resistencia va a ser 2 ohms. Y esto va a ser menos J2. Entonces nos piden encontrar la potencia en R y las fuentes. Entonces, para encontrar la potencia en la resistencia, vean que, bueno, necesitaríamos encontrar una expresión para tensión y corriente, tensión acá y corriente acá. Esto va a ser IR. O bien podríamos solamente encontrar una, nada más, tensión o corriente. Ya vimos que no necesitamos de la otra necesariamente. Entonces, bueno, ahí eso es un problema de análisis de circuitos y como les había dicho, hay muchas técnicas distintas. Voy a sugerir mallas. Entonces aquí vamos a tener una malla que nos va a dar una corriente I1 y por acá vamos a tener otra malla que nos va a dar una corriente I2. Entonces veamos que la corriente en R va a ser igual a I1 menos I2. Entonces, bueno, vean que eso es una opción, encontrar cuál es esa corriente por medio de mallas. Aquí se los voy a dejar de tarea como un ejercicio paralelo que logren resolver
este circuito por la técnica que mejor prefieran. Vean que pueden aplicar superposición. Si aplican superposición, se vuelan esta fuente y me queda 2 en paralelo con menos J2. Y ahí pueden hacer un divisor de tensión. O ver cuál es la corriente total y luego se vuelan esta otra fuente y hacen el inverso. Vean que el circuito es simétrico. Hay diferentes formas de resolver esto. Entonces, bueno, les voy a poner por aquí ya la respuesta y les dejo a ustedes de tarea justamente hacer esa parte. Simplemente partamos del hecho de que ya tenemos esas corrientes calculadas. Y la corriente 2 nos va a dar 5 menos J5. Esto equivale a 7,071 en ángulo de menos 45. Ok, aquí esa es la respuesta. Les dejo de tarea justamente evaluar esto. Y bueno, sabiendo eso, ya podemos calcular IR. Que IR va a ser igual a I1 menos I2, que es 5 menos J10 menos 5 menos J5. Que esto va a ser 5 menos J10 más 5 más J5. Que eso es igual a... No, esto es menos. Y esto es igual a menos J5. Y esto es igual a 5 en ángulo de menos 90 grados amperios. Ok, y R es igual a menos J5, que es igual a 5 en ángulo de menos 90. Y ya tenemos la expresión para la corriente en la resistencia. Y ven que de alguna manera también esta corriente I1 es la corriente de la fuente y esta I2 es la corriente de la otra fuente también. Entonces vean que ya tenemos las tres corrientes que necesitamos. Entonces, la potencia promedio del resistor va a ser igual a 1/2 por IM al cuadrado por R. Que eso es igual a 1/2 de 5 a la 2 por 2. La potencia en la resistencia nos va a dar entonces 25 watts. Que recordemos que los elementos reactivos no absorben potencia promedio, entonces podemos decir de una vez, sin calcular mucho, que esto va a ser 0. Ahora evaluemos potencia en las fuentes. Que la potencia de la fuente izquierda le va a poner L de left, va a ser igual a 1/2 por 20, que es la tensión, por 11.18, que es la corriente I1. Podemos verla acá. Aquí tenemos 20 con 11,18 y tenemos 10 con 7,071. Por coseno de 0 menos 63 grados. Okay, entonces, esto nos va a dar 50 watts.
Ahora veamos, devolvámonos un momento y evaluemos la convención pasiva de signos. Vean que la tensión de esta fuente está de esta manera y la corriente entra por la terminal negativa. Significa que esta fuente está aportando potencia. Veamos que la polaridad de esta fuente es de esta manera, pero la corriente está entrando por la terminal positiva. Significa que esa fuente, la fuente de la derecha, está absorbiendo. Y bueno, el principio de conservación de energía y potencia, bueno, no, nos tiene que dar, se tiene que cumplir. Entonces vean que esto es potencia entregada por la fuente 20 en ángulo de 0 grados, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es la potencia en la fuente de la derecha? Que esto va a ser un medio en ángulo de por 10 por 7,071 por coseno de 45 grados. Profe, sí. Ahora entonces esa potencia va a ser negativa, me imagino. ¿O no? Sí. Bueno, esto nos va a dar positivo porque vean que el coseno siempre es positivo. Esto nos va a dar 25 watts. O sea, PR. No, aquí se me va a confundir con la resistencia, por eso lo puse en español. Sí, por eso le puse aquí P ISC de izquierda. Y por aquí le puse DER de derecha. Que eso nos va a dar 25 watts. Entonces, bueno, pongamos que no le pone mucha atención a los signos inicialmente. Y entonces ustedes pueden decir, ok, tenemos dos fuentes, esas dos fuentes me van a dar potencia, entonces yo tengo 50 más 25 y eso tiene que ser igual eso tiene que ser igual a lo que consume la parte resistiva. Pero veamos que esto no se cumple. Entonces, si hacen el análisis por ese lado, van a ver que no les van a cerrar las cosas. Entonces, de ahí van a tener que sacar la carta del análisis de la convención pasiva y ver que esta fuente, tal como está conectada, está más bien absorbiendo potencia, está absorbiendo esos 25 watts que nos hacen falta para equilibrar la ecuación. Entonces, de esta manera vamos a tener que ponerlo del otro lado, de alguna manera. Entonces, ahora sí, 50 es igual a 50, se verifica y se conserva la potencia. ¿Cómo sería para que nos dé negativa esa potencia? Es que yo creo que no va a dar negativa. En ese caso, la potencia del resistor tendría que dar también negativa. Aquí vean que me estoy basando más en un análisis más cualitativo de cómo deberían ser esas potencias. O sea, estamos diciendo que la resistencia, por ser un componente pasivo, definitivamente tiene que absorber potencia. O sea, es una ley natural que un resistor no nos puede dar potencias. Eso es una realidad. Lo que nos queda es evaluar si las fuentes que tenemos están dando o están absorbiendo. Entonces, por el momento, la solución que le veo a esto es hacerlo de esa manera cualitativa.
habría que ver cómo hacer que una potencia nos dé negativa y la otra positiva para ya hacer el balance por signos. Pero no se me ocurre ahorita cómo hacerlo. Creo que habría que, no sé, cambiar la convención pasiva. No sé, ahorita no se me ocurre. Le voy a dar mente, pero vean que en este momento hay que depender de un análisis un poco más profundo de qué está pasando en el circuito. O sea, deberían estar siempre conscientes de que la potencia se debe conservar y que decir esto o tratar de defender este escenario es incorrecto. O sea, no nos cierra. En cambio, este escenario sí nos cierra. Que le va a dar mente a ver cómo resolver este problema de manera alterna, pero por el momento siempre piensen en si el elemento tiene que dar o tiene que absorber, o sea, darle una interpretación a esa potencia. Sí. ¿Alguna pregunta?